Hola, ¿cómo están? Vamos con nuestra clase de hoy, un día muy especial en nuestra universidad nómada, una universidad que es viajera, una universidad refugiada, ¿sí? La universidad no es la estructura física, no. Tampoco la universidad pues la componen las estructuras físicas. La universidad es la memoria, es lo que es uno, es la esencia del aprendizaje, de lo que se aprende, de lo, de lo que se vive. La universidad no solamente es el conocimiento, también son las experiencias, también son las vivencias. ¿Sí? Ustedes a donde quiera que vayan pueden hacer universidad, pueden hacerlo, pueden hacer universidad. ¿Y cómo hacen universidad? Pues compartiendo esos aprendizajes, esos conocimientos que hemos aprendido, dinamizándolos también y en continua investigación académica. La universidad es para la vida, para dar vida. Las ciencias son para la vida. Desafortunadamente las hemos utilizado para otras cosas, pero, pero no debiera de ser así. Las ciencias deben ser utilizadas para la vida, para dar vida. Estábamos hablando ayer de que íbamos a hacer un curso de mitos, leyendas y fábulas, ¿sí? Y empezamos a hablar de la mitología, de la mitología. Y dijimos que este tema era muy amplio, muy complejo, pero que íbamos a enfocarnos, que íbamos de una u otra forma a buscar de que de hacerlo lo más dinámico posible. Dijimos que los mitos hablan del origen, los mitos hablan del origen. Dijimos que los mitos hablan del génesis de los planetas, de la vida, de los seres humanos, de los dioses. Dijimos también que los mitos tienen una característica y es que hacen exégesis, la exégesis mitológica para los que quieren escribir mitos. Entonces los que quieren escribir mitos pues deben utilizar la exégesis mitológica. Y dijimos que la exégesis mitológica lo que hace es darle deidad a los elementos naturales, darle deidad a los recursos naturales, darle deidad a los animales, darle deidad a los seres humanos, sí, la deidificación. Y dijimos que la deidificación es precisamente convertir los elementos, la tierra, los animales, convertirlos en dioses. Y que la mitología y que nuestros aborígenes, nuestros ancestros, cuando no podían explicar un fenómeno o no lo entendían, entonces deidificaban ese fenómeno, es decir, lo convertían en una diosa o en un dios. ¿Se acuerdan del dios de los negros, Benko Biojó? ¿Lo recuerdan? O la gaitana colombiana, una diosa aborigen que los aborígenes la vieron tan guerrera, tan luchadora, tan echada para adelante, tan berraca, que la convirtieron en un dios, en una diosa, la gaitana, ¿verdad? Y bueno, esa es nuestra historia, nuestra esencia. Ahora, esa deidificación, es decir, diosificar algo, darle divinidad a algo, darle divinidad a un elemento, nuestros aborígenes lo hacían a través de diversas formas, ¿sí?
Una de ellas era la omnipotencia. Entonces a los animales les daban poderes sobrenaturales. De ahí fue donde nació lo que fue la hormiga atómica, donde, ¿sí se acuerdan de la hormiga atómica? Bueno, de ahí es donde nació el chupacabras, el hombre polilla, todos estos mitos, ¿verdad? Donde los humanos, los animales tenían superpoderes, el hombre araña también, ¿verdad? Todos estos superpoderes o estas formas pues nacen de la mitología. ¿Y cómo lo hacían? Es decir, ellos observaban los animales, observaban los astros y les daban superpoderes, les daban superpoderes. Es decir, les daban facultades, habilidades, les daba superpoderes, ¿sí? Esos superpoderes que ellos le daban a los animales, o esos superpoderes que ellos le daban a los astros, esos superpoderes que le daban a la tierra, entonces se volvían mitos que luego la gente pensaba en su imaginación de que eran realidades. De esa manera nació el mito, la omnipotencia mitológica, ¿sí? La omnipotencia mitológica, digan conmigo, omnipotencia mitológica, es decir, darle poder, habilidades sobrenaturales a las personas, a los animales y a las cosas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a coger, los maestros, les voy a poner la siguiente actividad. En el salón de clase van a hacer omnipotencia mitológica. En el salón de clase. Entonces, van a convertir los alumnos o las alumnas, los van a convertir en superhéroes. Superhéroes. Pero para convertirlos en superhéroes tienen que darles cualidades omnipotentes, o sea, la omnipotencia mitológica. Entonces, por decir, la niña de los 8 ojos, ¿sí? que ve como una araña, el niño mosca, que ve como una mosca y vuela tan rápido como una mosca, ¿sí? Les van a dar poderes sobrenaturales a sus alumnos y a sus alumnas. Y van a hacer el dramatizado, la actuación, ¿sí? El niño vaca, ¿sí? Con la ubre, el niño vaca, que emana mucha leche. Eh, la niña ratona que se esconde con facilidad, que corre, ¿sí? El niño avispa, el niño cangrejo, la niña escorpión, ¿sí? Van a darle omnipotencia mitológica y le van a dar, de acuerdo a los poderes o a las habilidades que tienen los animales, ustedes se las van a dar a sus alumnos. Y así se va a trabajar la omnipotencia mitológica. Dijimos que los mitos entonces hablan del origen, del génesis, de la omnipotencia y hablan de la omnipresencia mitológica. Sí, que tienen otra característica, la omnipresencia mitológica. ¿Sí? Entonces la diosa que todo lo ve, el dios que todo lo ve, la araña gigante que está en todas partes, el camello que visita todo el universo, ¿sí? La exageración, la hipérbole. ¿Sí? El ornitorrinco que conoce a todos,
La ballena que juega con todos y con todas, ¿sí? Exagerar, hacer hipérbole. Eso es omnipresencia. La omnipresencia mitológica que está en todos los lugares. Vamos a practicar la omnipresencia mitológica también con los estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo se hace la omnipresencia mitológica? Entonces van a hacer una historia, un mito, donde el autor se dé cuenta de todo lo que sucede en la narración, de todo lo que pasa en el libro. ¿Sí? La omnipresencia mitológica. Es decir, el autor se va a dar cuenta de todo lo que está pasando en la narración y en el libro. Y en algunos casos el autor interviene, en otras no interviene, en otras se hace el bobo, el loco, en otras tiene que hacer de juez, en otras se hace de bueno, en otras de malo y juegan con esa historia, ¿sí? La omnipresencia mitológica. La omnipresencia mitológica. Bueno, también hablamos ayer de la omnisapiencia mitológica. La omnisapiencia mitológica. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan la omnisapiencia mitológica? Bueno, ¿qué les dije de la omnisapiencia mitológica? Es darle cualidades, virtudes a los animales, a los astros, a los árboles, a las plantas, darles saberes, darles aprendizajes. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes con sus estudiantes van a practicar la omnipresencia mitológica. Van a ir a un bosque y van a decir, la profesora va a decir, este es el árbol que todo lo sabe. Y entonces la estudiante va a conversar con el árbol, le va a preguntar al árbol y va a sentir la respuesta del árbol. Los va a llevar a un charco, a un río y va a hablar con el río. Y el río nos va a contar la historia del río, van a dibujar el río, ¿sí? Van a dibujar la quebrada, la historia de la quebrada, ¿sí? O sea, darle sabiduría, darle saberes a las plantas, los animales y las cosas. La omnisapiencia mitológica. Eso, ahí vamos bien. Estamos haciendo aprender a hacer mitología. Recuerden jugar mucho con la hipérbole. Y hacer macro y micro. Macro y micro. Profesor, ¿cómo así? Sí, vea. Entonces, macro, la hormiga gigante, la hormiga kraken. Sí, macro. La hormiga kraken. La avispa leviatán. ¿Sí? La avispa leviatán. La tarántula cis, la tarántula Venom. O sea, gigante, grande. Y vamos a empequeñecer el dinosaurio hormiga, micro, el dinosaurio hormiga. ¿Sí? La abeja microscópica. Vamos a empequeñecer el pueblo microscópico. ¿Sí? Por decir, la ciudad donde yo nací, Medellín microscópica, Medellín vista desde los protistos, ¿sí? A hacer micro, es decir, a empequeñecer. Usted juega con esa parte, engrandece y empequeñece. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a ser trágicos, porque el mito es trágico. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Narciso?
de que él andaba triste y de que se miró en el agua y se enamoró de su imagen y se ahogó. Y hablamos de Ícaro, que voló tan cerca al sol que se le quemaron las alas y cayó. Es decir, el mito es trágico, ¿sí? Y se cuenta con lloro, ¿cierto? Y hablamos de llorar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cierto? Pero también es todo lo contrario, es irónico, es sarcástico. ¿Sí? Es sarcástico, ¿verdad? Pero el mito, el mito también es escatológico. La escatología mitológica tiene un final, ¿sí? Tiene un final. Un final. La mitología escatológica al final. A veces el mito, o usted identifica cuando la mitología es escatológica, cuando el mito comienza por el final. Por ejemplo, ¿han oído ustedes el mito de Dédalo? Del que cargaba la carga, una piedra inmensa, y luego cuando subía a la cúspide la echaba a rodar. Y ahí era el final, pero era el principio, porque él tenía que devolverse, tomar la piedra, volverla a subir y echarla a rodar. Dédalos. ¿Sí? ¿Cuál es la escatología ahí? Tirar a echar a rodar la piedra, pero a la misma vez es el principio. Es decir, la escatología mitológica es comenzar por el final, hablar del final. Ustedes también vamos a trabajar la escatología mitológica, van a leer 5 mitos y me van a señalar la escatología en el mito, es decir, la parte donde es el final, la mitología. ¿Sí? ¿Cuál es el final? ¿Se acuerdan de la flecha, el talón de Aquiles? ¿Cuál es el final? La flecha en el talón, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mito del caballo de Troya? ¿Cuál es el final ahí? O en Edipo, rey de Antigona, o de las sirenas y Héctor. ¿Cuál es el final, verdad? ¿Cuál va a ser el final? La mitología escatológica puede prolongar el final. Hay mitos donde todo el tiempo se habla del final, es decir, son apocalípticos. Apocalípticos, donde desde el principio del mito se habla de la muerte, del final, de la tristeza y se escarnece. O se habla de finales felices también, escatológicamente. Entonces la escatología mitológica es el final, el apocalipsis. ¿Sí? El apocalipsis. El apocalipsis de las cosas. Ahora, todos los elementos naturales, todo lo que está en la tierra, pues tiene un final. Yo voy a tener un final, tú vas a tener un final, todos vamos a tener un final. El árbol en el que estoy, que es el salón de clase hoy, hace parte ya de la universidad, porque estoy dando clase acá, es una universidad nómada, es una universidad viajera. Entonces, pues este es mi salón de clase. Es un final, ¿sí? Pero ¿cómo escribo mi final? ¿Cómo hacer mi final? El final. El final.
El final es trágico porque es la despedida de la esencia, de la materia, de la existencia. ¿Sí? Es el final. El final. Lo que es la mitología es el final. Finalizar. La mitología escatológica es la que habla de los eventos finales. Entonces ustedes van a trabajar mitología escatológica. El ocaso del sol, la muerte del sol, la muerte de la luna. La luna desaparece y no la vuelvo a ver. La luna se va a otro planeta. El sol se va a Marte y ya no quiere alumbrar en la Tierra, ¿sí? Lo que es mitología, mitología escatológica, es decir, el final. Es hablar del final. Mitología escatológica. La hormiga que nunca volvió. Afrodita y sus olvidos. ¿Sí? Genofonte. Genofonte muere. Zeus se va. ¿Sí? Sí, se va. La escatología, el final. La ninfa escapa. La ninfa escapa al bosque y nunca vuelve. Sí, eventos finales. Siempre que ustedes lean eso en la mitología, va a ser el apocalipsis, va a ser el final mitológico. Hacer mitologías escatológicas me encanta, me divierte mucho, hacer fantasía, finalizar. Sí, darle apocalipsis a la esencia de la vida. Pegasus escapa a otro planeta. ¿Sí? Eventos finales. Eventos finales. Recuerden que ustedes lo pueden hacer. Eventos finales, ¿verdad? Escatología, eventos finales en la mitología. La hermenéutica mitológica. La hermenéutica mitológica. Es la mitología que se escribe con filosofía. ¿Sí? Bueno, entonces la mitología es la mitología. Ya no juguemos más. ¿A ustedes les gusta? ¿Quieren jugar conmigo? Ay, listo, ¿dónde estoy? Me voy a hacerles mitología escatológica, me voy a ir, me voy. A ustedes les gusta jugar conmigo, ¿cierto? Pero bueno, estoy dando clase. No voy a jugar más. Ni me hagan charlas ni cosas, que estoy dándoles clase. Entonces, lo que es la mitología hermenéutica. Mitología hermenéutica. Para eso se van a leer los siguientes libros. No me digan que no van a leer o que tienen pereza. Deben de leer. Deben de leer.
Se van a leer La República de Platón, se van a leer los diálogos de Platón, y van a consultar la biografía de Anaxímenes, de Anaximandro, de Tales de Mileto y Arquímedes, y sus principales pensamientos filosóficos. La mitología hermenéutica. Filósofos que utilizaron los elementos, que utilizaron el origen mitológico de la vida, del mundo, la concepción de las cosas para darle forma a la vida. Les voy a decir algunos, pero eso no significa que no van a leer, porque deben de leer, deben de leer. Y se van a leer un texto, se van a leer los primeros 3 capítulos de Lecciones Preliminares de Filosofía, Manuel García Morente, porque a algunos les hace falta preparación epistemológica. Ay. Bueno, mire, vea. En todo esto, hay que hacer, mirar la hermenéutica filosófica en la mitología, la hermenéutica mitológica. La hermenéutica mitológica. Pilas que les estoy enseñando este curso, porque al final voy a poner un trabajo con todos estos elementos, porque ustedes van a aprender a escribir, a la escritura creativa y a hacer mitos, a hacer mitología. Van a ser mitólogos.